El doctor Felipe Torres es un médico, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque de Bogotá, es director latinoamericano de terapia celular y células madre. Doctor Torres, muy buenos días. ¿Qué tan confiable es el uso de estas células madre? ¿Vale la pena congelar las células madre? Darío, muy buenos días. Pues bueno, sí es confiable dependiendo de la situación que estemos manejando. Definitivamente las patologías que estamos viendo son mucho en adultos. En niños, aunque hay patologías genéticas que nos pueden ayudar las células madre del cordón, pues en los adultos podemos utilizar las células madre de la médula ósea, como estaban diciendo en la mesa de trabajo. Sin embargo, las células madre del cordón tienen un beneficio, y es que llevaron 9 meses de una construcción y una regeneración muy acelerada sin llegar a presentar una patología. Y eso realmente ayuda a poder encontrar nuevos tratamientos y muchas opciones en patologías que no tenían tratamiento antes. En ese sentido, entonces, ya entendiendo la diferencia entre las células madres del cordón umbilical y las que se pueden extraer de la célula ósea de un adulto, ¿para qué sirven las unas y para qué sirven las otras? Bueno, realmente en estos momentos ambas células tienen muy buena funcionalidad en patologías que degeneren, destruyan o no tengan una buena función en la restauración de la salud. En los niños realmente las células umbilicales las estamos utilizando en enfermedades huérfanas, aquellas que realmente no tienen un tratamiento estable y que a los niños no hay un resultado adecuado. En los adultos es difícil porque casi ninguno tiene células de cordón umbilical, y utilizar las células de cordón de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, primero es muy riesgoso y segundo puede dar implicaciones inmunológicas muy graves. Entonces es preferible utilizar las células de ellos mismos, de su médula, y tener una seguridad de células mucho más frescas, mucho más maduras, que podamos trabajar en el laboratorio. Doctor, una de las cosas que me llamó la atención cuando guardé las células madres del cordón umbilical de mi hija era que la compatibilidad de la que hablaban era del 100%. Es decir, los hermanos después tienen más y se va perdiendo. Hay bancos de células, como también lo decía Erika, pero sí funciona o es mejor las propias. Realmente uno tiene que buscar que las células sean propias, hay mucha más seguridad. Yo trato de decirles a los papás cuando llegan o los abuelitos que llegan con alguna enfermedad y me dicen los papás: tengo las células del cordón umbilical de mi hijo guardadas en el banco y podríamos utilizarlas. Por seguridad realmente en esos pacientes es mejor utilizar la de ellos mismos, sea de médula, sea de grasa, sea de otro tejido específico, e inclusive estamos trabajando con Estados Unidos el poder colocar partículas específicas que vienen de células madre que ya no necesitan ser de ellos mismos para poder regenerar. El cordón umbilical se debería dejar para los niños que se ha guardado, con las grandes posibilidades que es posible que en el tiempo nunca se utilice, pero hemos visto los resultados benéficos de pacientes que se han tenido su cordón umbilical y han restaurado su vida de muy buena forma con la colocación de las células. Doctor Felipe, al profesor Luis Fernando Montoya, que le dispararon por atracarlo y quedó en una silla de ruedas y prácticamente cuadrapléjico, le hicieron tratamiento de células madres. ¿Esos tratamientos, en un caso como el del profesor Montoya, funcionan o, como le he escuchado a algunos médicos, son una carreta bien echada? Bueno, mira, yo creo que sí funcionan, pero tenemos que tener un contexto donde la célula no es la que hace todo. Primero, tenemos que tener la seguridad de saber dónde estamos colocando la célula, desde dónde está entrando, qué tipo de célula y qué vamos a hacer sobre el tejido que vamos a trabajar. Pongo un ejemplo en este caso puntual de un trauma raquimedular, sea por un disparo o por un trauma. Si es un disparo, normalmente la médula queda fibrosada y esto no da posibilidad que ninguna célula entre. La única forma es romper esa fibrosis, colocar una célula que está adaptada directamente a tejido medular y poder hacer una estimulación de la comunicación de las neuronas en esa zona. Al profesor realmente le colocaron células y ya, en una zona fibrosada, en un proceso que no tenía una diferenciación de células y que entonces no tenía una buena respuesta. Hemos tenido buenas respuestas con los pacientes, pero depende mucho del estadio de la enfermedad, del tiempo del daño y evidentemente de la edad del paciente también tiene mucho que ver. Doctor, le voy a contar una historia grosso modo. Un niño se enfermó y requirieron las células madre que evidentemente no estaban aquí en Colombia, creo que estaban en Canadá, si no estoy mal, pues como todo el tema bajo crioterapia, en fin.
Y le negaron la utilización al médico tratante, le negaron la utilización de la madre, incluso siendo del propio niño, el cordón umbilical. ¿Por qué pasa esto? Mira, yo creo que es total desconocimiento. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es tratar de educar a los médicos para que entiendan que esta no es una herramienta en contra de lo que se está haciendo, sino una opción de tratamiento frente a lo que hay. Evidentemente, el traer un tejido desde tan lejos tiene varios riesgos. El que se envejezca la célula, el que se oxide y que cuando llegue al niño ya no esté vital. Te voy a poner un caso de un niño de nosotros de Inglaterra, que la mamá vino, el banco de células de Inglaterra quería mandarnos las células para colocárselas, pero teniendo el riesgo más alto de esa oxidación decidimos utilizarlas del mismo niño con un muy buen resultado. La mamá todavía quiere utilizar las células del cordón y es posible hacerlo, pero primero cualquier tratamiento siempre es mirar los riesgos que se pueden dar sobre el paciente y ver que realmente el tratamiento que se vaya a hacer es mejor que el riesgo que podamos utilizar en unas células que puedan envejecerse. Doctor, en el caso de los hermanos, ¿qué tan compatibles resultan las células madre, por ejemplo, si se han guardado en el caso del mayor y es el pequeño el que desarrolla una enfermedad o viceversa? ¿Eso se puede emplear con resultados positivos? Sí, sí se puede emplear. La compatibilidad puede ser de un 50% o más. Sin embargo, en estos casos volvemos a lo mismo. Es preferible utilizar la médula del niño. Nosotros hemos hecho extracción de niños desde 8 meses de edad, donde es muy seguro, no deja efectos secundarios y realmente tenemos una buena respuesta. Entonces, normalmente dejamos que el cordón umbilical sea de cada uno de los pacientes para poder tener una respuesta mucho mejor sin un efecto secundario posible, que aunque no lo hemos tenido, pues es importante que podamos tener esa seguridad. Doctor Torres, ¿cuánto duran congeladas las células madre o pueden durar toda la vida hasta que la persona incluso muera? Bueno, esos son estudios que se están haciendo actualmente. Se habla de 18 a 25 años. Pero lo que se ha visto es que con el tiempo la célula está en una lentificación de su proceso normal de vida. Y esa lentificación causa unas inflamaciones. Entonces, lo que estamos viendo es que ojalá lo ideal es utilizar esas células los primeros 15 a 12 años de vida del paciente. De ahí en adelante, el riesgo vuelve y aumenta, puede haber un proceso inflamatorio dentro de la célula y es bueno utilizar las células directamente que ya tiene el paciente en su médula o en otros tejidos. Doctor Felipe Torres, ha sido muy interesante y muy ilustrativo, muy amable y feliz día para usted. Lo mismo, feliz día, muchas gracias.